Hola, ¿qué tal familia de R&S Online? Sí, señores, aquí estamos en la segunda parte de nuestra serie Como Dios lo ve. Un desafío, ese es el desafío que tenemos todos, ver la vida no como se nos presenta, no como la enfrentamos día tras día, sino entender que con cada cosa hay un plan, hay un propósito que Dios tiene y como dice la Escritura, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando veamos la vida como Él la ve, las cosas van a ser distintas. Se va a eliminar la queja, se van a eliminar tantas cosas que nos restan, que no nos dejan avanzar como Él quiere. Pero quiero darle las gracias por esta oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo de llegar hasta su vida con una palabra sencilla aquí, en esta, la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Ya lo saben, como es costumbre, pueden escribirnos ahí en la cajita de comentarios y dejarnos saber con cuántas personas están acompañándonos hoy, sencillamente desde dónde y con cuántas personas nos acompañan. Además, recordarles también que si tienen alguna petición de oración, pueden escribirnos ahí también en la cajita de comentarios y nuestros intercesores. Obviamente, primeramente lo van a tomar nuestros anfitriones, van a tomar sus peticiones de oración para luego remitirlas a los intercesores y así empezar a orar por todas y cada una de esas peticiones. Gracias por estar aquí, gracias por la disposición. No se muevan porque ya empezamos. Esto es R&S Online. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Como Dios lo ve, un desafío. Y el tema de hoy se titula El problema. Pero obviamente no podemos avanzar a desarrollar el título sin antes recordar que esta serie, el propósito de esta serie es precisamente se trata de ver las cosas como Dios las ve, no como las ve cualquier persona, no como las ven los incrédulos. Cuando hablo de incrédulos hablo de una manera muy respetuosa, no como la ven aquellas personas que no tienen una relación con Dios o aquellas personas que tienen en este momento una crisis de fe. No se trata de ver la vida así, se trata de ver la vida como Dios la ve. Ese es el desafío. Y saben, el primer y mayor estorbo que tienen las promesas de Dios y en general los planes de Dios con cualquier ser humano no es el diablo como algunos piensan. El primer y mayor estorbo que tienen todas las promesas de Dios y los planes que Dios tiene con nosotros es la forma en que nosotros nos percibimos a sí mismos. Es la forma en la que se percibe la persona que recibe la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, oigan bien, la promesa de Dios es grande. Las promesas de Dios no son pequeñas, son grandes, son enormes, son gigantescas. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Dios nos da, las promesas son grandes, pero a veces parece que la forma de autopercibirnos es más grande y es obviamente de una forma negativa. Si nos percibiéramos como Dios nos percibe, como Dios nos ve, pues habría una sincronía y ese es el desafío. De eso se trata esta serie, de lograr esa sincronía, de verme como Dios me ve y no verme como las circunstancias me están haciendo creer o como mi estima o como las personas que me rodean que han causado daño y que han dejado marcas y heridas en mi alma trataron de hacerme entender que así me veía. No, es un estorbo para Dios. La forma, a veces la forma de percibirse del ser humano es el estorbo más grande que enfrentan las promesas de Dios y los planes que Dios tiene con una persona. Dios no tiene planes pequeños con ninguna persona. Pero a veces la forma de percibirse se vuelve algo tan grande, más grande al punto de que absorbe la forma, el plan que Dios tiene con ese ser humano, la forma en la que Dios ve a ese ser humano y Dios trabaja para convencernos, pero envía su palabra. Pero a veces, y tenemos que ser claros, pasa el tiempo, los días, los meses y los años y las personas no logran entender eso. Por eso nosotros diseñamos esta serie para que todos ustedes de alguna manera entiendan que si bien es cierto lo que están viviendo es real, no estamos invalidando lo que están viviendo, lo que están sintiendo desde ningún punto de vista, lo estamos invalidando. También es cierto que si Dios les envió esas promesas, que si Dios les está dando esa palabra, que si Dios les está hablando de ese sueño, de esa meta con ustedes, Él no se equivoca. Él no se equivoca y Él sabía, recuerden que Él es soberano, que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo sabe.
Quiere decir eso que todo lo entiende, quiere decir eso que todo lo ve. Y si todo lo ve, Él sabe los problemas que tienes, Él sabe lo que a Él no lo está sorprendiendo, lo que estabas pasando o lo que vas a pasar, no lo sorprende. Y a pesar de eso, Él se atrevió a darte una promesa, se atrevió a decirte lo que quería hacer con tu vida. O sea que lo que estás viviendo hoy es circunstancial, no es tu estado final. Pero si tú crees que es tu estado final, entonces eso va a afectar la forma en la que tú te percibes. Eso va a afectar y la forma en la que tú te percibes te va a llevar a pensar que de repente Dios se equivocó, que de repente como que Dios se equivocó de persona, que no eres la persona indicada, que no eres la persona apta para que Dios sueñe de esa manera contigo. Así que es importante esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque definitivamente, óyeme bien, definitivamente la forma en la que tú te percibes puede ser la clave o el clavo. Escucha la analogía. La forma en la que tú te percibes, la autoimagen que tienes, puede ser la clave para que Dios te use y te lleve lejos y haga grandes cosas contigo. O puede ser el clavo, es decir, te va a apuntillar, te va a ajustar y no te va a dejar avanzar. La pregunta es, ¿cómo te percibes? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de ti mismo? No te estoy preguntando por la imagen que otros tienen, porque si has creído a la imagen que otros tienen de ti mismo, ese es el momento precisamente para cambiar esto. Este es el momento, ese es el instante para empezar a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, ayúdame porque yo no me percibo de una manera correcta, yo creo que soy un perdedor, yo creo que soy un fracaso, yo creo que soy esto, yo creo que soy lo otro, porque eso es lo que he escuchado de tantas personas desde que tengo uso de razón. Pero ¿alguna vez le has prestado atención a la forma en la que Dios se expresa de ti? No, pero es que aún yo mismo creo que como he cometido tantos errores, Dios difícilmente puede soñar conmigo, difícilmente puede tener planes conmigo. ¿Sabes? La forma en la que nos percibimos se convierte en un instrumento para que la palabra de Dios se haga realidad o para que la palabra de Dios se estanque en nosotros. Así. La forma en la que nos percibimos se convierte en un instrumento para que la palabra corra y el nombre de Dios sea glorificado, o se convierte también en un instrumento para que esa palabra se estanque. Tengo unas cuantas preguntas para empezar a aterrizar hoy esta primera parte. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿alguna vez has creído que no eres merecedor de las promesas que Dios te ha hecho? ¿Alguna vez has dicho, no, la verdad sí, muy chévere, pero yo soy muy pecador como para que Dios sueñe de esa forma conmigo? La verdad es que Dios tiene demasiada fe en mí. La segunda pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual te cuesta creer que Dios puede o quiere hacer algo contigo? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que haber un punto. Algo trascendental en tu vida ocurrió o está ocurriendo o se ha venido repitiendo para que tú digas, sí, pero yo pienso que por más que Dios me esté permitiendo esto, creo que hay algo que no puede dejarme avanzar. ¿Cuál es la razón por la cual tú crees que que lo que Dios quiere o puede hacer contigo no se va a alcanzar? Y la tercera y última pregunta. Cuando has visto lo que Dios te ha prometido, ¿has llegado a pensar que Él se equivocó? ¿Alguna vez has dicho, no, sí, pero esto sería bueno para tal persona que yo la veo con tantas habilidades, con tantos talentos, con este grado de santidad o este grado de consagración, pero a mí, no creo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Pues quiero que veamos una historia bien particular. Y es esta historia se ha repetido constantemente a través de los siglos, a través de toda la historia de la humanidad. Esto está en nosotros a veces, pero tenemos que romper con ese círculo hoy. Así que te pido que me acompañes. Vamos a ver el libro de Números. Números capítulo 13, versículo 25 en adelante. Y quiero contarles un poco para que entremos en materia, para que todos nos ubiquemos qué ha ocurrido. El pueblo de Israel, este libro de Números, narra una historia bien particular, y es la historia cuando ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, iba rumbo a Canaán, y narra el momento en el que
Moisés envía 12 espías. Un espía, óyeme bien, uno por cada tribu. Y para que fueran a reconocer la tierra prometida. Hasta aquí nosotros creemos que Dios inspiró a Moisés, pero hay un libro, ese libro de Deuteronomio en el capítulo 1, y en el libro de Deuteronomio capítulo 1 se narra la verdad atrás de esta misión. Y la verdad es que fue idea del pueblo. Ellos alcanzaron a llegar ahí a la frontera para entrar en la tierra prometida por la zona montañosa y le dijeron a Moisés, tuvieron una idea, una gran idea de ir a espiar la tierra prometida. Eso no era parte del plan, porque las promesas de Dios no son para espiarlas, son para conquistarlas. Pero de repente ellos dijeron, venga, vamos con calma, vamos a hacerle ingeniería social a esto, vamos a mirar cómo es la tierra prometida. Le hablaron a Moisés le pareció bien y envió un príncipe un representante de cada tribu. Estuvieron 40 días indagando la tierra prometida y cuando regresaron con un informe, que es el que narra Números 13. Pero en Deuteronomio queda claro que ese informe afectó el plan del pueblo de seguir avanzando rumbo a conquistar la promesa de Dios que era Canaán, la tierra prometida. No nos lo dice Números, pero Deuteronomio nos confirma que ellos empezaron a quejarse, a renegar y Dios se enojó con ellos y les dijo, ¿saben qué? Ya no vayan. Y cuando vieron a Dios enojado, típico de los hijos, ¿no? ¿Te pasó alguna vez que molestabas, tratabas de desobedecer y cuando veías a tu papá serio, ahí ya decías, no, venga, voy a hacerlo? Eso le pasó al pueblo de Israel. Pero cuando dijeron, no, vamos a hacerlo, ya Dios se enojó, no, vamos a ir a conquistar la tierra prometida, Dios les dijo, no vayan. No, vamos, sí, y se animaban, se motivaban, sí, lo lograremos. Dios dijo, no vayan, les dijo a través de Moisés, porque no voy a estar con ustedes. Fueron, y dice que perdieron y murieron más o menos unas 30 personas. Y regresaron tristes, desanimados, pero quizá es uno de los versículos más tristes de la Biblia, para mí, para Carlos Uribe. Dice que Dios no les prestó atención. Imagínate que tú estés triste, desalentado, desanimado y el único que te escucha, el único que te consuela, te ignora. Eso pasó. Pero ahora quiero que vayamos a ¿qué fue lo que provocó todo esto? Y vamos a ir precisamente al libro de Números, capítulo 13. Vamos a mirar desde el versículo 25, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea y mire lo que sucedió. Mira lo que pasó. Números capítulo 13, versículo 25, dice así, Reina Valera contemporánea, dice, después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel y les dieron la información y les mostraron los frutos de la tierra. También dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel. Aquí tienen los frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan el Negev y los hititas, jebuseos y amorreos habitan el monte. Y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra porque nosotros podremos más que ellos. Esta era la actitud correcta, la de Caleb. Pero los que habían ido con él dijeron, los otros que habían ido, los otros, no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Y aquí empieza a entrar el problema. Era la tierra prometida, Dios les había dicho, esa tierra es para ustedes, van, la espían, y como se dieron cuenta los que las habitaban, dijeron, no, esa gente es muy fuerte, las ciudades son muy seguras, ¿y qué vamos nosotros a conquistar eso? Nosotros no vamos a poder. Caleb dice, vamos, subamos, tomemos posesión de esa tierra que Dios nos la entregó, y los otros que fueron con él dijeron, no, eso no es posible. Y dice el versículo 31, pero los que habían ido con él, repito, dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes, son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Y aquí viene el corazón de esta enseñanza. Ante ellos, nosotros nos parecía que éramos como langostas y ellos también así les parecíamos. Oiga, esto es fuerte.
ante ellos, nosotros nos parecía que éramos como langostas y así nos veían ellos como langostas. Esto es muy fuerte y esta forma de percibirse es dura, porque saben, aquí de entrada vemos algo y es que vemos 12 personas. Y digo 12 porque solo 2 dieron un buen informe, Caleb y Josué, y más adelante uno puede leer cómo Josué intervino. Pero los otros 10, 12 personas que fueron y vieron lo mismo, pero 10 tuvieron una apreciación negativa y 2 una apreciación positiva. Qué raro. ¿Por qué? 12 vieron lo mismo. 12 vieron lo mismo. Y lo tremendo, lo sorprendente es que a pesar que los 12 vieron lo mismo, 2 dieron un buen informe y 10 dieron un mal informe. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y empiezan a hacer un desglose, dicen, sí, la tierra es excelente, fluye leche y miel, tal como nos has dicho, pero hay gigantes, hay gente fuerte, las ciudades son muy bien protegidas, son excelentes, todo es una tierra maravillosa, pero nosotros nos comparamos con esa gente y somos como langostas, somos como insectos. Es más, ellos hasta nos veían como insectos. Y esto es sorprendente, ¿saben? Yo recuerdo mucho una discusión que tuvimos alguna oportunidad en el seminario, hablando precisamente de la salida del pueblo de Egipto, de Israel al salir de Egipto, que algunos decían que hay teorías, o hipótesis más bien, porque una teoría es algo comprobado, que el pueblo de Israel no caminó en seco, que Dios no abrió el Mar Rojo, sino que caminaron por unos acantilados. Y entonces hubo una discusión muy fuerte en el seminario. Algunos decían, sí, si caminaron por acantilados, entonces no hubo un milagro. No hubo un milagro. Y recuerdo tanto un compañero que me dijo a mí, ¿tú qué opinas de mi pensamiento? Yo sigo creyendo que es un milagro. Yo le dije, dime. Me dijo, Carlos, si no fue un milagro el que ellos caminaran por un acantilado, si no fue un milagro que Dios abrió el Mar Rojo, y es cierto que ellos caminaron por un acantilado, entonces sí es un milagro que Dios ahogara en un acantilado al ejército de Faraón. Y yo me reí y le dije, por supuesto, y planteamos esto y se armó un problema que casi nos sacan de la clase. Claro, porque todo depende del lente con el que tú ves las cosas. Si lo ves con el lente de la incredulidad, todo, hasta un paraíso lo vas a ver como un infierno. Pero si tú ves todo desde el lente de la fe, aún en los problemas vas a encontrar bendiciones, aún en los problemas vas a encontrar victorias. Y de eso se trata esto precisamente, de eso se trata. Porque si nosotros empezamos a ver las cosas como Dios las ve, como el Creador, como el Todopoderoso, como el que ve el principio y el fin, ve las cosas, pues obviamente no nos vamos a estar quejando, no vamos a estar renegando, no vamos a ver nuestras limitaciones, sino que vamos a ver las promesas hechas realidad. De eso se trata esto. Y de eso se trata esta serie, de ver la vida como Dios la ve. Se trata de ver los problemas como Dios los ve, no como se nos presentan, que se nos presentan más grandes, porque si es un problema, nosotros lo vemos como un problema porque es algo inmanejable, algo que se sale de nuestro control, algo que se sale de nuestro dominio y por eso lo vemos como un problema y nos sentimos indefensos frente a él. Pero cuando empezamos a ver los problemas como Dios los ve, empezamos a sentirnos ganadores, empezamos a sentirnos triunfadores, empezamos a sentir que hay problemas, que hay adversidades y empezamos a apropiarnos de las promesas. Por ejemplo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará el Señor. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero si alguien empieza a ver su situación como Dios la ve, va a empezar a experimentar milagros, va a empezar a ver una vida sobrenatural. Es sorprendente ese último versículo 33 en la parte B. A nosotros nos parecía que éramos como langostas comparados con ellos. Y a ellos también les parecíamos langostas. Ese fue el problema. Y el problema para ver la vida como Dios la ve es la forma en que nos percibimos, nos autopercibimos. Ese es el problema. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Mira que todo estaba bien. La tierra era real. Había gigantes. Pero a ellos les parecía que frente a los gigantes ellos eran como insectos. Y estaban convencidos que así los veían los gigantes, como insectos. ¿Cómo te ves hoy frente a las promesas de Dios? ¿Como alguien pequeño que no las merece? ¿Como alguien no apto para lograrlas? ¿Qué quiero que aprendamos hoy entonces? Lo que quiero que aprendamos es esto. Si alineas tu imagen a la palabra que Dios declaró sobre ti,
todo fluirá y serás portador de su bendición. Te convertirás en un desafío para tu generación. Voy a repetirlo de corrido. Si alineas tu imagen a la palabra que Dios declaró sobre ti, todo fluirá y serás portador de su bendición. Y entonces te convertirás en un desafío para tu generación. ¿Sabes? No tienes que ser el mejor, pero si Dios te dio una promesa a conquistar, ¿sabes algo? Esa palabra misma te convierte en una bendición. ¿Sabes algo? Un desafío. Y la gente, cuando veas que alcanzas la promesa que Dios te dio, te va a ver como un superhéroe. Pero no porque tú seas un superhéroe, sino porque tú creíste a la palabra de Dios y esa palabra te transformó. Y esa palabra, ¿has escuchado esto? Se hizo vida en tu vida. ¿Sabes por qué la palabra muchas veces no se hace vida en nuestra vida? Por la forma en que nos autopercibimos. ¿Sabes algo? Está en ti. Está en ti verte, percibirte como Dios te ve o seguir viéndote como te has visto hasta ahora. La pregunta es, ¿qué has logrado con la actitud de víctima que has tenido hasta hoy? ¿Qué has logrado con esa actitud de víctima? ¿Has logrado algo? Estoy seguro que no has logrado nada. Precisamente por eso estás tan inquieto con esta palabra, precisamente por eso estás tan inquieto con esta serie de como Dios lo ve. Porque no te ha funcionado verte como víctima, verte como menos, no te ha funcionado. Y es que, ¿sabes qué? No se trata de nosotros, se trata de creer en la palabra, se trata de creer en sus promesas y ahí todo cambia. Ahí todo es transformado, ahí todo es renovado, todo empieza a tener un giro completamente distinto. Me llama la atención que Jesús siempre se percibió siendo hombre como el Padre lo veía. Por eso no aceptó títulos, por eso no aceptó planes humanos, por eso no aceptó cuando trataban de desestimarlo. Él sabía quién era y él tenía una correcta autoimagen. Obviamente era Dios, es Dios. Pero ¿saben algo? Es un desafío para nosotros. Yo no voy a aceptar nada menos de lo que Dios dijo que yo era. Yo no voy a creer que puedo hacer nada menos de lo que Dios dijo que yo podía hacer. Y yo no me voy a creer merecedor de nada menos de lo que Dios dijo que yo podía conquistar. No se trata de tener todo a nuestro favor, sino más bien se trata de tener fe, porque del resto Dios se encargará de acomodarlo. ¿Sabes algo? El mundo cambiará, nuestro mundo cambiará cuando empezamos a vernos como Dios nos ve. El mundo entero cambiaría si el mundo se empieza a ver como Dios lo ve. Pero si seguimos con esa actitud de a nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también les parecíamos langostas, es decir, estamos de acuerdo, como ellos nos ven, eso es lo correcto, así somos. Pero, ¿saben que el pecado de Adán y Eva nos afecta a nosotros? Nos afecta tanto porque a veces pensamos lo mismo, pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pensamos que Dios se equivocó, pero Dios no se equivocó. El pecado que entró a la tierra afectó a Adán y Eva al punto que sintieron pena, sintieron vergüenza. Y como sintieron pena y sintieron vergüenza, entonces ellos quisieron esconderse de Dios. Y ese esconderse de Dios les trajo consecuencias. Empezaron a vestirse, empezaron a cubrirse y a esconderse aún de Dios porque sintieron pena. Y ese pecado aún a nosotros nos afecta porque nosotros pecamos. No estoy hablando de qué o cuál es. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Por eso necesitamos a un mediador. Nosotros mientras estemos en la tierra seguiremos pecando, pero nuestro mediador nos defenderá e intercederá ante el Padre por nosotros. Y a pesar que seguimos pecando, Él seguirá intercediendo, diciéndole al Padre, yo pagué el precio por el pecado de ellos. Y entonces eso nos hará entender que somos merecedores de su bendición, no por nosotros, sino por aquel que pagó el precio por nuestra vida. ¿Cuál es el desafío entonces para que terminemos? El desafío es el siguiente. Renuncia a toda voz extraña que
que te ha tratado de hacer escuchar que Dios no tiene planes para ti. Renuncia a esas voces que te dicen, no, eso no es un plan de Dios, eso es mentira, eso es un engaño, eso no es cierto, eso es para otro. Renuncia, calla esas voces extrañas. Y empieza a verte como Dios te ve. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una bendición, tú eres alguien con plan, con propósito de Dios para tu vida. Has estado enredado, has estado embolatado por muchas cosas, pero hoy esta palabra te está trayendo liberación. Y estás empezando a percibirte, a verte como Dios te ve. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tome el control hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que toque nuestro corazón y que nos ayude a tener esa imagen correcta. Ni más ni menos de lo que Él piensa. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy te honramos y te bendecimos. Gracias por esta palabra, Señor. Hoy renunciamos a toda actitud de sentirnos menos. También renunciamos a toda actitud de sentirnos para protegernos más que los demás, Señor. Hoy declaramos que tenemos una autoimagen correcta, porque el problema para que tu palabra corra y sea glorificada en nosotros, para que tu palabra se haga vida en nuestra vida, es la forma en que nos percibimos. Señor, hoy te decimos, hoy nos alineamos a tu palabra, somos tus hijos perdonados, somos coherederos con Cristo, y como hijos perdonados y coherederos con Cristo tenemos derecho a una herencia, a un plan y a un propósito. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de cada persona, de cada familia que está ahí representada. Hoy proclamamos tu bendición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.